las funciones que desempeña un Digital Analyst, realmente lo que todo el mundo espera es que se encargue de los análisis y de los informes de una empresa, ¿no? Pero quizá la segunda parte es la que tiene más importancia, que es generar valor con esos informes que hace. Por tanto, no solo es generar información o digerirla, sino más bien es dar valor, ¿no? Una de las siguientes funciones súper importantes es que normalmente un Digital Analyst se convierte en la persona de unión entre lo que es marketing y sistemas. Es decir, sabemos que estos dos departamentos son un poco antagonistas históricamente, entonces una persona que haga de puente es muy necesaria. ¿Por qué el Digital Analyst y no cualquier otra persona o cargo? El Digital Analyst al final habla con el lenguaje internacional, que son los datos, ¿sí? Por tanto, trata de hacer ver que cualquier departamento tiene los mismos objetivos y, por tanto, gracias a los datos es capaz de unir los objetivos de ambos departamentos, ¿no? Finalmente, y por ese hecho, también es la persona que da un poquito de norte a lo que es la empresa, porque está abogando para que todos los departamentos pues, consiga los objetivos globales de la compañía. Las competencias que se necesitan para ser un buen Digital Analyst, quizá las que todos esperamos es que seas un buen técnico, ¿no? Que controles pues, aquello que parece que te vas a dedicar, que son los números. Y realmente se necesita un 50% de ese tema y un 50% de creatividad. Pensemos que tenemos que dotar de soluciones, por tanto no es suficiente hacer los cálculos, sino que tienes que convencer y tienes que dotar a esos números de una credibilidad. Así que la creatividad para generar valor es fundamental. Otra de las características que dota a la persona que se dedica a este ámbito es que es una persona bastante perfeccionista, es decir, es una persona que pone por encima la calidad a la velocidad, ¿sí? Dado que trabajas con números, la precisión es fundamental, ¿no? También hablábamos que es importante el tema de comunicarse, ¿no? Ser un buen storyteller. De ahí que los idiomas es un valor también que en cualquier profesión es demandado, pero aquí es un plus para poder, evidentemente, llegar a todavía más gente, ¿no? Si nos preguntamos sobre lo importante que tiene Google Analytics dentro de una compañía y qué podría utilizar de esta herramienta un Digital Analyst, pues está bastante claro, ¿no? Al final escogemos esta herramienta porque es de las más utilizadas a nivel mundial, quizá tiene una penetración del 90%, y básicamente es porque es súper fácil de usar, es decir, todos los productos Google ya de por sí pues, tienen una usabilidad perfecta y eso hace pues, que la curva de aprendizaje sea mínima, ¿no? Pero un Digital Analyst tiene que ir un poquito más allá, y cuando digo un poquito, digamos entrecomillado, tiene que ir mucho más allá. Los informes de Google Analytics al final agregan los datos, es decir, no dejamos de tener allí medias que esconden un poco lo que, el comportamiento natural del usuario dentro. Así que un consultor que se quiera dedicar al Digital Analyst lo que tiene que hacer es tratar de usar el raw data, es decir, los datos crudos que suministra Google Analytics, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trabajar con el máximo detalle y de esa manera hacer cálculos que no sería posible hacer dentro de la misma herramienta. En el mercado existen infinidad de herramientas, aparte de Google Analytics, y en diferentes ámbitos. Podríamos empezar diferenciando las herramientas que se dedican solo a la medición de aplicaciones, como Firebase o Mixpanel, versus herramientas que se dedican más al desktop, ¿no? Pero evidentemente son fundamentales. Saber qué sucede, y ahí tenemos las clásicas del mundo de Web Analytics, Adobe, Web Trends, saber por qué pasa, sistemas de encuesta como puede ser SurveyMonkey, sistemas que nos ayudan a saber qué pasa en cada una de las páginas como puede ser ClickTail, como puede ser Crazy Egg, herramientas que nos ayudan a indagar un poco más en la visualización de datos, como puede ser Tableau, como puede ser Click, como puede ser ClickFolio. Y aparte de estas, como no, tenemos que garantizar que todos los sistemas funcionen bien, si no, no tienen ninguna garantía los datos que analizamos. Así que en el ámbito técnico, herramientas como puede ser Monitor.as, Pingdom, y finalmente herramientas que nos ayudan al actuar, ¿sí? Herramientas como Optimize,
como Convert, como Visual Website Optimizer, ¿no? Queda otro grupo de herramientas más avanzadas, evidentemente para el especialista, en este caso no para todos los públicos, sería así para el Data Analyst, y serían herramientas como paquetes estadísticos como R, como SPSS, o herramientas que tratan el Big Data, ¿no? Como puede ser BigQuery, o herramientas de atribución, ¿no? Como Attribution 360, etc. Como veis, aunque haya millones de herramientas, realmente lo que tiene valor no es utilizarlas todas o conocerlas absolutamente todas, sino con estrategia decidir cuál de ellas es importante para llegar a los resultados. Los errores más comunes de los cuadros de mando, la verdad que hay infinidad. Sobre todo es que las empresas, si lo tienen, porque eso es el primer problema, que ninguna tiene, o la mayoría, si han hecho el esfuerzo de tenerlo, es que lamentablemente no es un cuadro de mando, tiende a ser un resumen de lo que sucede en su web. Es como si fuera una síntesis del Google Analytics de turno. Y la verdad que eso no es un cuadro de mando. El cuadro de mando realmente es algo que nos sirve para saber si estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto. Por tanto, tiene que tener hitos, tiene que tener valores de referencia, tiene que tener alertas. Todos estos mecanismos no existen en los cuadros de mando que me voy encontrando en los diferentes clientes. Eso es lo que deberíamos cambiar. Cuando nos planteamos un informe ideal para cualquier analista, pues realmente yo siempre digo que sería el informe que no existe. Y eso es un poco raro, ¿no? Porque, ¿qué estás diciendo? Pues lo que quiero decir sería aquel informe que se hiciera solo y nosotros solo tenemos que dedicar tiempo a tomar acciones, a probar realmente que eso que sale en el informe pues está obteniendo resultados positivos o negativos, ¿no? Y eso es posible porque cada día más las herramientas nos permiten crear informes una sola vez y a partir de ahí nosotros ir haciendo el seguimiento, ¿no? Por tanto, parece una utopía, pero estaría muy bien que el mejor informe fuera aquel que solo lo hiciéramos una vez y nos ayudara en continuo a dar valor a nuestro negocio. Quizá te estés preguntando si dentro de ti llevas un buen data analyst, ¿no? Yo creo que algo que te puede ayudar a decidir es cómo puede impactar tu trabajo en el día a día de una empresa. Y yo creo que la gran suerte de la gente que nos dedicamos a esto es porque no solo participamos de forma soslaya, sino que tenemos realmente un gran peso dentro de ese resultado de empresa.